Buenas, vamos a continuar los vídeos de refuerzo para esta semana 10. Ya hemos visto los movimientos de la demanda agregada en economía, cuando es solamente un sector, cuando ya participa el Estado, cuando participa el sector externo. Y ahora vamos a ver cómo se van a dar los equilibrios, ¿no?, en el mercado. Nosotros estábamos viendo que existe la relación entre la curva IS y la curva LM. La curva IS es el de los bienes, que refleja la producción. Hemos dicho que era el consumo, y este consumo se da por el tema de las inversiones menos los impuestos, la inversión, que se da por el ingreso y la tasa de interés, y el gasto, ¿no? Y la relación LM, que viene a ser el tema de la cantidad de dinero con respecto al nivel de los precios, para que dé el ingreso igual a al factor empleo de la población por la tasa de interés, ¿no? Entonces nosotros nos vamos a guiar un poco por la diapositiva número 7, ¿no?, que es donde nosotros entendemos el primer equilibrio que puede existir en el mercado, ¿no? Aquí vamos a analizar el tema del equilibrio por demanda agregada, el movimiento de la curva IS con respecto a la curva LM, que es el tema del factor dinero, ¿no? Entendemos que si nosotros le ponemos más dinero a la población, van a motivar a un mayor consumo, ¿no? Va a motivar al mayor consumo. Entonces, es ahí donde ya entendemos que hay un primer equilibrio. Todos sabemos que si a las personas le otorgamos más dinero, la persona podrá consumir más y por ende demandará más bienes. Si esos bienes no tienen el suficiente respaldo de un nivel productivo adecuado, se va a generar un exceso de demanda, en el cual producirá una tendencia a elevar los precios, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que unos primeros conceptos de la demanda agregada que se está relacionando a el factor ingreso por la cantidad de dinero con respecto a los precios, el gasto y los impuestos, ¿no? Obviamente los dos conceptos de la masa monetaria es positivo, el gasto es positivo, en cambio el impuesto viene a ser un aspecto negativo con respecto al nivel de producción. Por ejemplo, nos dicen en la diapositiva 9 que ante cualquier cambio en la demanda agregada puede ser una confianza en los agentes económicos, en la política fiscal y en la política monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que el agente económico se da cuenta que la economía se está reforzando y motiva a gastar. Ese motivo al gasto hace que las empresas lleguen a producir más y genera una confianza en los consumidores dentro del mercado, que conlleva a que se puedan aplicar adecuadas políticas fiscales, ya que hay movimiento de la producción. Entonces puede motivar a que exista un mayor gasto o una mayor recaudación fiscal, ¿no? Y por el lado de la política monetaria, que se establezcan niveles adecuados de masa monetaria con respecto a las tasas de interés que pueden motivar estos movimientos, ¿no? Entonces ahí hay algo muy interesante que estamos apreciando, ¿no? Los movimientos de la demanda agregada producen también cambios positivos en la economía. Cuando analizamos algo fijo, estamos diciendo que la economía solamente presenta unos niveles, ¿no? Pero ya cuando hablamos de una estática comparativa, o sea, una macroeconomía dinámica, ya hablamos que entran a tallar medidas de política, que entra a tallar el sector externo, porque nosotros entendemos que cualquier suceso que puede haber fuera de nuestras fronteras no son predecibles. Si no son predecibles, la economía interna, o sea, nuestra economía, no va a saber qué acciones puede tomar. Entonces, nosotros, los que son los agentes económicos, no podemos saber qué es lo que puede pasar con el sector externo para poder tener cristalizado movimientos físicos en la economía. Entonces, lo que tenemos que hacer siempre es actuar ex post, ¿no?, para poder saber cómo vamos a manejar dentro de nuestros conceptos, ¿no? Entonces, justamente eso es uno de los grandes problemas que puede tener la economía. Cuando es la economía peruana, al ser una economía pequeña, está dependiendo
con los efectos de lo que puede pasar en la economía en el extranjero, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos mucha relación comercial con Estados Unidos, pero no sabemos realmente cómo puede actuar Estados Unidos, puesto que solamente asumimos que Estados Unidos puede significar cualquier movimiento brusco un, un, este, un efecto mayor en la economía peruana, ¿no? El gran ejemplo de lo que está pasando en estos momentos es la contracción de la economía china, ¿no? La economía de China se ha vuelto ahora uno de nuestros principales socios comerciales, pero está teniendo una pequeña desaceleración de la economía, producto de que ha habido un uso intensivo de factores, un uso elevado de la mano de obra en China, la gente ha adquirido unos nuevos niveles de bienestar económico y obviamente se está reordenando la economía china, ¿no? Al haberse reordenado, la demanda externa de China se ha desacelerado, ¿no? O sea, nosotros estamos entendiendo que los chinos ya están pidiendo poco, están pidiendo ahora menos productos porque, bueno, había una desaceleración. Entonces, nuestros productos que han estado yendo con fuerza a China se han tenido una pequeña disminución en los pedidos, ¿no? Esto que lleva a entender que Perú no solamente debe pensar en un solo país para comercializar, ¿no? Nosotros no debemos pensar que los mercados estadounidenses y chinos son los más importantes, ¿no? Debemos diversificar el riesgo. ¿Eso qué significa? Que Perú debería pensar también en hacer compromisos comerciales, mejor dicho, las empresas peruanas deberían hacer una política para encontrar nuevos mercados para diversificar su riesgo, ¿no? Y esto justamente está relacionado en este aspecto. Entonces vamos a ver también en el equilibrio, en el lado de la oferta agregada. Vamos a asumir que en este concepto está apareciendo el nivel de precios y también el nivel de desempleo que puede existir en una economía, porque entenderán que si existe un elevado nivel de precios, la producción de los empresarios puede limitarse a encontrar productos adecuados con niveles de precios con insumos para poder generar producción. Pero eso a la vez también será motivo para entender que puede tener una cierta cantidad de personas en las cuales va a empezar a elevar. Y esto producirá un efecto inmediato en la economía, ¿no? Entonces hay una relación en que cuanto menor sea la tasa de paro, o sea, la tasa de desempleo, mayor será la producción, ¿no? O sea, cuanto menos desempleados exista es porque existe una mayor producción. Eso lo entendemos porque las empresas empezarán a demandar más, más empleados porque necesitan hacer mayor producción. Entonces hay una relación directa en ese aspecto dentro de la oferta agregada. Para poder entender, el nivel efectivo de precios es igual al esperado, dice, la producción será igual a la producción natural y la tasa de paro será igual a la natural. O sea, un incremento de la producción también lleva a un aumento de nivel de precios. ¿Por qué? Porque recuerden los principios básicos de la economía. Cuanto más se eleva el precio en la oferta, el productor más cantidades va a querer ofrecer, ¿no? O sea que hay una relación directa que se ve reflejado también en el aspecto macroeconómico, ¿no? Entonces, si el aumento de los precios conduce a una revisión de las expectativas de inflación y los efectos se propagan a través del mercado de trabajo y de la determinación de precios y salarios, ¿no? Empíricamente lo vemos reflejado que en los últimos años con este ciclo que habíamos estado mencionando del 2007 al 2012, donde los precios se incrementaron a nivel internacional, que produjo que exista un crecimiento de la economía, ¿no? También produjo que exista un rebote en el nivel de los precios de los productos, ¿no? Entonces, todo tiene su porqué, ¿no? Recuerden que la economía es un todo, o sea, que cualquier aspecto que puede suceder, se da en estos factores, ¿no? Eso nos lleva a entender que va a existir un equilibrio, ¿no?, entre la demanda agregada y la oferta agregada, ¿no? Entonces existirá un tema de un nivel de precios con respecto a un nivel de producción que viene hacia la demanda agregada, ¿no? Entonces en esto nosotros podemos asumir que cuanto mayor de repente se dé la producción, también se dará un adecuado nivel de precios. Entonces,
cualquier cambio que pueda suceder en la demanda agregada también generará cualquier cambio en la oferta agregada. O sea, tiene que haber un aumento de nivel de precios interesante, porque no pueden subir muchos, para poder hacer que los empresarios también eleven los niveles de producción, y eso ayudará a entender que se disminuirá el desempleo, y por el lado de la demanda habrá más personas con poderes de ingresos relativos, y que podrán asumir y demandar bienes para poder encontrar una relación en el corto plazo al medio plazo, ¿no? Donde se pueda dar ese equilibrio interesante de los precios con respecto a los niveles productivos. Bien, vamos a poder entender que cuando existen estos procesos de ajuste, nosotros tenemos que entender que tiene que haber un cierto periodo, ¿no?, transitivo en estas cosas. El nivel de precio puede ir asumiéndose en forma proporcional, pero que no afecte tanto a la demanda, que puede hacer de que las personas no sientan esos cambios transitorios. Esto es lo que ha pasado en el Perú desde el año 1990, que se aplicó el modelo económico, hasta el 2015, que estamos ahora. Nosotros entendemos que han subido precios. Verbigracia, el pan, que estaba a 0,05, ahora se encuentra en 0,20. Pero no ha habido un impacto brusco en la economía, ¿no? Esto lo han asumido como dado, porque ha habido un aumento en el nivel de producción que ha generado un empleo o una mayor cantidad de personas empleadas, y esto ha llevado a que exista más personas con disponibilidad de ingresos, han hecho que les eleve un poco más la demanda, y esto ha llevado a que los empresarios pongan más cantidades en el producto, demandan más personas, y este es un ciclo económico que no para, ¿no? Entonces nosotros asumimos que estos puntos generan un equilibrio dentro del mercado, ¿no? Así que lo más interesante es que este proceso continúe, donde se está notando que hay equilibrios en el tiempo que nos lleven a entender que este modelo económico genera muy buenos resultados en el tiempo, ¿no? No genera resultados en el corto plazo, sino genera resultados más en el mediano y en el largo plazo. Bueno, chicos, nos vemos, y será para hasta una última vez.